y lo demás ya no lo debo hacer. Sí. Y entonces, porque si es así, pues entonces, pues como soy salvo por gracia, pues no importa lo que haga, sigo siendo salvo. No, que no, siga. no, Pero fíjense, porque me está diciendo que algunas cosas sí las puedo observar, pero otras no. No, La Biblia está bien clara. Fíjate que cuando vamos a Jesús, Jesús está diciendo un nuevo mandamiento os doy. No está hablando de un mandamiento número 11. Está hablando de un mandamiento que cumple los 10. Que Jesús me lo El mandamiento del amor. Con el mandamiento del amor, tú cumples los 10. Porque no hay un solo mandamiento de la ley que no se cumpla si no es por amor. ¿Ves? Ahora, cuando lo vemos dentro de ese contexto, cuando lo vemos en ese sentido, una de las cosas extraordinarias que descubrimos, mira, es la iglesia intentó permanecer en las primeras decenas del primer siglo, intentó permanecer dentro del judaísmo, hasta que finalmente descubrieron que el judaísmo no los aceptaba. O sea, no fue que la iglesia decidió separarse del judaísmo, fue que el judaísmo decidió separar la iglesia. ¿Cómo la separa? No me vengas aquí a traer a Cristo y a decirme que eres el Mesías, porque nosotros no lo aceptamos. ¿Qué hizo la iglesia? Si no me aceptas a mi Mesías, no puedo estar aquí. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos de Antioquía? Le dijeron, mira, porque se llamaban primero los del camino. ¿Ves? Primero se llamaban los del camino. ¿Qué quería decir los del camino? Pues los del camino quería decir, somos judíos, pero creemos que Jesús es el Mesías. Pero entonces los creyentes de Antioquía dijeron, mira, vamos a llamarnos cristianos. Así fue. Vamos a llamarnos cristianos. Por primera vez que se llaman cristianos. Que no es Constantino. Estoy en el primer siglo y Constantino es en el cuarto. Entonces, finalmente, ¿qué hace la iglesia? Se separa por completo. Ahora, cuando la iglesia se separa por completo, hay que ver la historia de la carta a los hebreos. Esos creyentes todavía están vinculados al judaísmo. ¿Y qué les dice el que escribe la carta a los hebreos? Y los gálatas. ¿Sí? Pero los gálatas es más bien por la comunidad de los de Santiago. Pero los hebreos principalmente, ¿qué les dice? Señores, ustedes van a volver para atrás. No. El que pone las manos en el arado no vuelve hacia atrás. Inclusive les plantea, les ruega. Cuando uno lee la carta a los hebreos, uno descubre la desesperación del escritor diciéndole, ustedes van ahora a negar a aquel que es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote nos enseñó la verdad y ustedes la van a negar. ¿Cómo termina esa comunidad? Esa comunidad termina en el siglo IV en la ciudad de Petras, desaparecida. Está entre las rocas. Desapareció. Y la iglesia, llana y sencillamente, toma un nuevo curso. Toma un nuevo curso no por culpa del catolicismo, porque el catolicismo en el siglo IV, el catolicismo apostólico romano, como lo conocemos en el XVI, no es el mismo del siglo IV, no, querido. Que saber diferenciar eso. ¿Qué es lo que hace? Ya sencillamente esa iglesia tiene que tomar un nuevo curso si prácticamente Jerusalén no existe. Si desde el año 70 Jerusalén quedó destruida. Entonces ya no hay una ciudad, ya no hay un templo. Simplemente los judíos, donde quiera se ubicaron con su fe. Claro, que el cristianismo cometió injusticia contra los judíos, mucha injusticia. Pero, a fin de cuentas, la postura, yo nunca he sido católico apostólico romano, nunca. La postura que yo tengo no es fuente del catolicismo. La postura que yo tengo sobre la fe cristiana, sin necesidad de vincularse al judaísmo, la tengo como resultado de las cartas paulinas. De hecho, hay un libro donde se declara a Pablo enemigo del mesianismo. Y la razón por la que se declara a Pablo enemigo del mesianismo es porque Pablo renuncia
renuncia por completo al judaísmo. O sea, Pablo no solamente renunció al judaísmo, Pablo renunció inclusive a esas reglas de la iglesia de Jerusalén, del concilio de Jerusalén, que le dijo a los gentiles, mira, no coman carne, no coman sangre, no coman nada sacrificado a los ídolos. Hasta de eso renunció Pablo. Cuando Pablo le escribe a los corintios, le dice, mira, hasta de eso olvídense. Cuando ustedes vayan a la carnicería, compren y no pregunten. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Sí. O sea, mi postura no es una postura, yo nunca he sido católico, yo nací en la iglesia evangélica y toda la vida he estado en la iglesia evangélica. Mi postura no es una influencia, yo sé distinguir lo que está del catolicismo en la iglesia evangélica, pero eso no es del catolicismo, no. Esto es, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Exacto. ¿Ves? ¿Sí? ¿Ves? Ahora, volvamos de nuevo. Esto no da licencia para subestimar el mesianismo. No, yo no tengo problema en lo absoluto, Pues lo que a mí me crea problema es que yo no tengo que regresar a la práctica judaizante, primero porque nunca he estado ahí. Exacto. A los O sea, rituales. ¿y ahora qué hacemos con Cornelio, que ya se murió y nunca fue judío? ¿Y qué hacemos con todos los creyentes del segundo siglo que nunca fueron judíos? Porque el concepto del mesianismo nació antier. ¿Ves? ¿Y qué hacemos con todos esos cristianos? Es reciente, 20, 30 años. No, tal vez un poco más, pero no mucho. No es mucho. ¿Y qué hacemos con todos esos creyentes Pasó unos cuantos que por más de casi 2000 años nunca se aferraron al judaísmo y sirvieron al Señor? Entonces tendríamos problemas con eso. Pablo dice, muévelos a celos. así. Y el celo más grande al que tú puedes mover a un judío es decirle, tú hablaste del Mesías que no aceptaste y yo lo tengo. Y me bendice igual. Me bendice igual. Pero yo no tengo problemas, créeme. Son mis hermanos, son mis amigos. Cuando yo voy a Estados Unidos, yo tengo unos amigos mesiánicos que yo me meto en su casa y me tienen que votar porque a las 2 de la mañana todavía yo estoy en la casa. Los amo y los quiero mucho, yo tengo problemas con eso. Y cuando ellos han vivido en Puerto Rico, se congregan aquí, ¿no? Felices de la vida. Pero en ese concepto proselitista es el que yo no creo. Yo les digo a ellos, ustedes Dios nos llamó para ganar judíos para Cristo, ganen a judíos para Cristo. ¿Qué hacen convirtiendo a puertorriqueños en judíos? No hace ningún sentido, ¿eh? Paso contigo. Sí, no, yo prometí que hasta contigo llegaba.